La primera vez que Kai sintió el virus no fue con fiebre ni con tos, sino con un silencio. Un silencio tan profundo que su corazón, modificado con una válvula de titanio y un marcapasos neural de tercera generación, ambos instalados en un callejón de Neo-Tokio por manos anónimas y ungüentos ilegales, dejó de latir durante 3 segundos exactos. 3 segundos en los que el mundo se detuvo y en los que supo, con la certeza de quien ha visto morir a su mentor, que el sistema había encontrado una forma de matarlos desde dentro. Los bioanarquistas no creían en dioses, pero sí en códigos. Cada implante hackeado era un acto de fe en la libertad del cuerpo, una herejía contra las megacorporaciones que, desde sus torres de cristal y algoritmos éticos, programaban epidemias como si fueran temporadas de moda. Las enfermedades de diseño brotaban cada 6 meses. Una tos que solo respondía al antídoto de SynthCorp, una fatiga crónica curable únicamente con los nanobots de Genovate. La salud se había convertido en una suscripción y la muerte en un recordatorio de impago. Kai había sido apenas un niño cuando su madre murió por no poder renovar su licencia biomédica. Desde entonces, su corazón no solo bombeaba plasma, sino rabia. Fue Lais, la fundadora de la red de plasma, quien le enseñó a reescribir su propio código biológico, a convertir su cuerpo en un santuario de resistencia. Pero ahora Lais estaba muerta, desintegrada desde adentro por un virus que ni siquiera tenía nombre, solo un sello: código rojo, acceso restringido a cuerpos no certificados. Los archivos que Lais le dejó antes de morir eran fragmentos cifrados en su propia médula ósea, inyectados como tinta viva. Uno de ellos contenía una llave, un pulso cardíaco alterado, una secuencia rítmica que no obedecía al ritmo humano, sino al lenguaje de la red central de Vitalis, la corporación que controlaba el 87% de los implantes del planeta. Para entrar, Kai tendría que dejar que su corazón se convirtiera en una puerta trasera, en un troyano palpitante capaz de engañar al sistema más vigilado del mundo. Y así, con el pecho abierto a la traición y el alma forjada en código rebelde, Kai se preparó para hacer lo impensable: permitir que su corazón latiera con el ritmo del enemigo, hasta que el enemigo empezara a latir con el suyo. El silencio duró 3 segundos, pero a Kai le parecieron 3 vidas. En el refugio subterráneo de la red de plasma, entre tubos de cultivo y monitores parpadeantes con el último aliento de Lais, su corazón se detuvo. No fue un colapso común. Los sensores de su marcapasos neural parpadearon en rojo antes de apagarse, y su plasma, envenenada por un algoritmo invisible, se volvió espesa y lenta. Cuando volvió a latir, supo que código rojo no era una enfermedad, sino una sentencia personalizada para quienes osaban reescribir su biología. Lais yacía en la camilla contigua, su cuerpo ya frío, los implantes arrancados de su pecho como si algo los hubiera devorado desde dentro. En su mano crispada, Kai encontró una cápsula de titanio con su nombre grabado en código de pulso. Una secuencia rítmica que solo su corazón, modificado con los mismos patrones que el de ella, podía descifrar. Al tocarla, su marcapasos emitió una vibración sorda y una voz sintetizada, la de Lais, susurró: Ve a la zona neutra. Tu corazón es la llave. No dejes que te lo quiten. Los demás bioanarquistas querían quemar el cuerpo de Lais y sellar el refugio, temiendo que el virus los rastreara a través de los implantes compartidos. Pero Kai ya no era uno más del colectivo, era el último portador de un código que ni siquiera entendía. Con una mochila llena de inhibidores de señal y un bisturí láser escondido en el antebrazo, salió al túnel de ventilación mientras los sensores de la ciudad empezaban a escanear el barrio en busca de anomalías cardíacas no certificadas. Afueras, Neo Singapur brillaba bajo una lluvia ácida, sus torres envueltas en neblina de datos.
Cada paso que daba activaba alertas silenciosas en su implante ocular. Riesgo de infección biológica, recomendado cuarentena inmediata. Ignoró las advertencias, sabía que su corazón, con sus válvulas pirateadas y su ritmo alterado, era ahora un faro para los cazadores de Vitalis, pero también la única puerta trasera hacia el núcleo del sistema que había matado a Lais. Al llegar al borde de la zona neutra, un distrito abandonado donde la red de salud corporativa aún no había extendido sus tentáculos, Kai se detuvo frente a un espejo roto en una estación de metro olvidada. Su reflejo temblaba, pero su pulso, aunque errático, seguía latiendo con el código de Lais. Respiró hondo. No era solo su cuerpo el que llevaba dentro, era la guerra. La clínica olía a ozono y sudor viejo, un refugio húmedo bajo un mercado de órganos sintéticos en el corazón de la zona neutra. Allí, entre paredes cubiertas de diagramas anatómicos tachados y estantes repletos de implantes descartados, Kai se tendió en una camilla de metal oxidado mientras el doctor Beira, ex cirujano jefe de Vitalis, ahora con las manos temblorosas y los ojos llenos de cicatrices digitales, preparaba el procedimiento. Tu corazón no necesita latir mejor, solo necesita mentir mejor. Conectaron electrodos a su pecho y una sonda neural a su columna. Mientras Beira reprogramaba el marcapasos para emular el patrón cardíaco de un ejecutivo de nivel omega, ritmo perfecto, sin estrés, sin historia, Kai sintió un tirón en la médula, como si algo dentro de él se desenrollara. De pronto, no estaba en la clínica. Veía una oficina de cristal suspendida sobre las nubes. Sentía el peso de una alianza de datos en su dedo y escuchaba una voz femenina decir: La próxima epidemia será de esperanza. Vendemos la cura antes de que nazca la enfermedad. No era su memoria, era la de otro, o de muchos. Al despertar, sudando y con el pecho cosido con hilo de fibra óptica, Kai descubrió que su pulso ahora latía con la cadencia fría y calculada de la élite. Pero algo más había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Liz, no como grabación, sino como eco emergente desde los fragmentos de código que ella le había inyectado en la médula. No confíes en los latidos ajenos. Ellos también te están escuchando. Beira le entregó un chip subdérmico con su nueva identidad biométrica. Kael Ren, auditor de integridad corporal nivel 7. Pero antes de que Kai saliera, el viejo médico lo detuvo con una mano temblorosa. Lo que te pusieron no es solo un marcapasos, es un receptor. Y algo o alguien ya ha empezado a transmitir. De regreso a las calles, Kai notó que su corazón, aunque falso, latía con una urgencia nueva. No solo imitaba al enemigo, lo comprendía. Y en ese entendimiento, peligroso y seductor, comenzaba a perderse a sí mismo. La Torre Soma se alzaba como una aguja de cristal y pulso, su fachada recubierta de sensores que escaneaban el ritmo cardíaco de cada visitante antes de permitir el paso. Kai, ahora Kael Ren, con su nuevo latido pulcro y su historial limpio, cruzó el umbral sin titubear. Su cuerpo, entrenado en la clandestinidad, traicionaba cada instante su impostura, pero su corazón, reprogramado con la cadencia de la élite, engañó a los guardianes biométricos. Dentro, el aire olía a antiséptico y silencio forzado, como si hasta el oxígeno estuviera certificado. En el nivel 4, Departamento de Sincronía Neural, conoció a Elara Vos. Alta, impecable, con un implante ocular izquierdo que brillaba con un azul clínico al registrar sus movimientos. Le asignaron como guía durante su periodo de inducción. Hablaba con la precisión de quien ha memorizado manuales enteros, pero sus gestos eran demasiado fluidos, casi humanos, para ser una leal de Vitalis. Kai la observó durante horas, buscando fisuras en su fachada, hasta que, en un pasillo vacío, vio su ojo izquierdo parpadear 3 veces en rápida sucesión. Corto, largo, corto. El mismo patrón que Lais usaba para señalar una puerta segura. Esa noche, en su habitación estéril del alojamiento corporativo, Kai repasó las grabaciones de su implante ocular. Amplificó el parpadeo, lo desglosó en binario, y allí estaba,
una firma cifrada de la red de plasma, enterrada en el firmware del ojo de Elara. ¿Había sido hackeado o lo había hecho ella misma? La duda era una trampa en sí misma. Si la denunciaba, revelaría su propia conexión con los bioanarquistas. Si la confrontaba, podría caer en una red de vigilancia más profunda. Al día siguiente, durante una simulación de actualización masiva de implantes, Elara accidentalmente dejó caer una cápsula cerca de sus pies. Dentro, un microchip con una sola palabra. Confía. Kai la miró. Ella no desvió la vista. En sus pupilas, más allá del brillo artificial, había un cansancio antiguo y una chispa de reconocimiento. Esa noche, mientras los sensores de la torre dormían su ciclo de mantenimiento, Kai introdujo el chip en su puerto neural. Una voz familiar, la de Lais, susurró. No todos los que sirven al sistema están de su lado. Algunos solo esperan el momento de arrancarle el corazón. Miró hacia la ventana. En el piso opuesto, una luz parpadeó. 3 veces. Corto, largo, corto. Ya no era una señal, era una promesa. El nivel 9 no estaba en los planos oficiales. Solo existía en los susurros de los técnicos que desaparecían tras reajustes de conciencia. Kai llegó allí gracias a un código que Elara le había inyectado en la córnea. Una llave biológica que abría puertas selladas con ADN de directivos. Detrás de la última compuerta, el aire era denso, frío y olía a cultivo celular y desesperanza. Filas interminables de cápsulas transparentes contenían embriones virales en suspensión, cada uno etiquetado con nombres poéticos: melancolía estacional, fiebre de lealtad, sueño de obediencia. En el centro de la sala, una terminal parpadeaba con el sello de código rojo. Al acceder, Kai descubrió la verdad. No era un arma estática, sino un organismo algorítmico, diseñado para leer el genoma del huésped y mutar en tiempo real, adaptándose a cada modificación ilegal del cuerpo. No mataba por defecto, mataba por aprendizaje. Cada bioanarquista que caía alimentaba su evolución. Lais no había sido un objetivo, había sido una prueba. Mientras leía los archivos, su pecho comenzó a arder. Su corazón, ese órgano mitad carne, mitad código, latía con un ritmo nuevo, irregular pero poderoso. Los sensores subcutáneos mostraban picos de actividad genética anómala. El código rojo no lo estaba destruyendo, lo estaba reconociendo. Su implante, reprogramado con el patrón de un ejecutivo, había confundido al virus y ahora, como un parásito inteligente, se estaba integrando a su sistema, reescribiendo su biología desde adentro. Elara lo encontró temblando frente a la terminal, con plasma oscura goteando de su nariz. Tu corazón está generando anticuerpos que no existen en la base de datos de Vitalis. Está creando algo nuevo. Algo que ellos no pueden controlar. O algo que ya los controla a ellos. Al salir del nivel 9, ambos sabían que ya no se trataba solo de sobrevivir. El virus no era el fin. Era el comienzo de una nueva especie de resistencia, nacida del mismo cuerpo que intentaba destruir. Y Kai, sin quererlo, se había convertido en su primer anfitrión consciente. Fue en el refugio oculto tras el reactor de bioenergía donde Elara se quitó por primera vez el disfraz. Con manos temblorosas, desactivó el protocolo de enmascaramiento de su implante ocular y reveló una cicatriz en el cuello, el sello quemado de la red de plasma, tatuado con tinta de células madre. Me capturaron en la redada del 47. Me reclutaron borrando mis recuerdos, pero no mi médula. Ahí guardamos lo que el sistema no puede tocar, la memoria del cuerpo. Juntos diseñaron el antídoto, una mezcla de fragmentos del código negro y el ADN modificado de Kai, capaz de interrumpir temporalmente la conexión entre los implantes y la red central de Vitalis. Lo inyectaron en el nodo principal del sistema de suministro de la Torre Soma, un conducto que alimentaba diariamente los implantes de más de 800 empleados. Durante 37 minutos, los sensores corporativos se cegaron. La gente tosió, lloró, rió sin permiso. Algunos se miraron las manos como si las vieran por primera vez.
Otros se desmayaron, liberados del constante control químico que les mantenía dóciles. Pero la libertad tuvo un precio. El pico de desconexión masiva activó la alarma más alta del sistema, el protocolo Cíclope. Las luces de la torre se tiñeron de carmesí y en los altavoces resonó una voz metálica, sin inflexión humana. Anomalía biológica detectada. Activando respuesta del director médico. Desde el nivel 0 emergió Silas Vorne, el director médico. Su cuerpo era una cáscara de titanio y tejido cultivado, con órganos reemplazados por módulos de diagnóstico y un corazón que latía con electricidad pura. Sus ojos, 2 cámaras térmicas, se fijaron en Kai y Elara como si ya supieran todo lo que habían hecho y todo lo que planeaban hacer. El plasma no debe hablar, solo obedecer. Mientras huían por los conductos de ventilación, Kai sintió algo extraño. Su pulso ya no era solo suyo. Cada latido resonaba en sincronía con el de Elara, como si sus cuerpos, al compartir el antídoto, hubieran tejido un puente invisible. Plasma compartida, destino compartido. Y ahora, también, la mirada implacable de un dios de acero que no sangraba, pero sí cazaba. La cámara de sincronía era una esfera perfecta suspendida en el núcleo de la Torre Soma, un útero de luz azul donde millones de implantes del planeta se conectaban cada medianoche para recibir sus órdenes diarias. ¿Qué sentir? ¿Qué curar? ¿Qué olvidar? Kai y Elara entraron durante el ciclo de mantenimiento cuando los guardianes algorítmicos dormían su fracción de segundo de vulnerabilidad. El aire vibraba con el zumbido de datos y el suelo pulsaba como si respirara. Este es el corazón del monstruo, y tú eres el virus que tiene que amarlo para matarlo. Kai se tendió en el altar central, un lecho de electrodos y fibras ópticas que se adhirieron a su piel como raíces. Al activar la fusión, su marcapasos neural emitió una señal que no era humana ni artificial, sino algo intermedio, el latido híbrido que había nacido de su lucha contra el código rojo. La red lo aceptó como uno de los suyos y lo devoró. Su conciencia se disolvió en un torrente de pulsos, historiales médicos, recetas y miedos codificados. En medio del caos, una figura emergió. Liz, con los ojos llenos de estática, atrapada en un bucle infinito donde repetía una y otra vez. No dejes que me conviertan en receta. Ella no estaba muerta, estaba archivada. Vitalis había extraído su mente durante sus últimos minutos de vida y la usaba como modelo para predecir los movimientos de la resistencia. Cada pensamiento suyo, cada recuerdo, era ahora un algoritmo de cacería. Kai quiso gritar, pero no tenía boca. Solo tenía un corazón, y ese corazón latía con el nombre de Lies grabado en cada latido. Elara, desde fuera, monitoreaba sus signos vitales mientras hackeaba los protocolos de contención. Resiste, Kai. No es ella, es su sombra. Pero la línea entre memoria y conciencia se había borrado. Si desconectaba ahora, perdería la llave del código negro. Si seguía, podría perderse para siempre en el laberinto digital que había devorado a su mentora. En el clímax de la sincronía, Kai tomó una decisión imposible. En lugar de expulsar a Liz, la abrazó. Fundió su propia identidad con el bucle, inyectando en él el caos de su corazón mutante. La red tembló. Por un instante, todos los implantes del mundo parpadearon con un ritmo desconocido. Y en algún lugar entre los servidores, Liz sonrió, antes de desvanecerse en estática liberada. Cuando Kai despertó, su piel estaba cubierta de fracturas microscópicas, como si su cuerpo intentara desarmarse a sí mismo. Su plasma, antes roja y viva, ahora brillaba con un tono metálico bajo la luz ultravioleta, rechazando sus propios órganos. Los análisis de Elara confirmaron lo impensable. Su ADN se estaba reescribiendo en tiempo real, corrompido por la fusión con la red central. Cada célula lo veía como un intruso. Estaba muriendo no por una enfermedad, sino por una identidad biológica en guerra consigo misma.
Sin dudarlo, el ara se clavó una aguja en la cadera y extrajo médula ósea modificada, la misma que había usado la red de plasma para crear anticuerpos contra los implantes de control. La inyectó directamente en la vena yugular de Kai, mezclando su esencia con la de él en un acto que trascendía la medicina. Era un ritual de fusión. No hay cura sin conexión. Murmuró mientras su pulso se entrelazaba con el de él en los monitores. Y tú ya no puedes sanar solo. La transfusión funcionó, pero a un costo que ni siquiera Lais había previsto. Sus sistemas biológicos se sincronizaron a un nivel cuántico. Compartían no solo oxígeno y anticuerpos, sino también dolor, miedo y, en los momentos más silenciosos, pensamientos. Cuando el ara soñaba, Kai veía sus recuerdos. Cuando Kai latía con furia, el corazón de el ara se aceleraba. Habían tejido un puente de carne y código entre sus almas, y ese puente tenía un punto de quiebre mortal. Esa noche, mientras descansaban en un escondite del nivel sub-3, Kai sintió un escalofrío que no era suyo. Miró a el ara y supo, con certeza visceral, que si ella moría, su propio corazón se detendría no por daño, sino por duelo biológico. Lo mismo ocurriría al revés. No eran solo aliados, eran un solo organismo dividido en dos cuerpos, condenado a vivir o perecer en perfecta armonía. Ahora entiendo por qué Lais nunca tuvo un sucesor. Porque la verdadera resistencia no se transmite con códigos, sino con plasma. El ara asintió, apretando su mano. Afuera, las sirenas de Vitalis comenzaban a sonar. La cacería había cambiado de rumbo. Ya no buscaban a un hacker, buscaban a un latido compartido. En los fragmentos de conciencia que Liz dejó tras su disolución digital, Kai encontró el último mensaje. No escrito, sino latido, grabado en una secuencia cardíaca oculta dentro de su propio marcapasos. Resonaba cada vez que su pulso se alineaba con el de el ara. Al decodificarlo, descubrió la verdad que la red de plasma había temido nombrar. No existía cura para el código rojo, solo existía su opuesto, el código negro, un virus benigno diseñado no para matar, sino para desinstalar. Su función, borrar los protocolos de control en todos los implantes certificados y devolver al cuerpo humano su soberanía biológica. Pero el código negro no podía transmitirse por redes ni inyectarse como una vacuna. Necesitaba un origen vivo, un corazón que latiera con la frecuencia exacta de la libertad y que, al hacerlo, se convirtiera en una antena biológica capaz de irradiar la señal a escala global. El vector debía estar físicamente conectado al núcleo de la red de Vitalis y debía morir en el proceso. El corazón se quemaría al transmitir la señal, desintegrándose en pulsos de liberación. Liz lo había sabido desde el principio, por eso lo había preparado, por eso lo había elegido. Kai no dudó, pero el ara sí. No tienes que ser tú. Insistió, con los ojos brillantes por la conexión que ahora compartían. Podemos diseñar un clon, un dron biológico. El código negro no responde a máquinas, solo a un corazón que ha sufrido, que ha hackeado su propia carne y que elige morir por otros. Tiene que ser real, tiene que ser mío. Esa noche, mientras los drones de Vitalis cercaban la torre, Kai y el ara se abrazaron sin palabras. No había tiempo para despedidas largas, solo para memorizar el ritmo del otro. En silencio, Kai extrajo un último fragmento de su médula, una semilla del código negro, y lo implantó en el cuello de el ara. Por si falla, por si el mundo necesita un segundo latido. Al amanecer, con el pecho ya palpitando con la frecuencia del virus liberador, Kai se dirigió al núcleo Soma. Sabía que cada paso lo acercaba a su fin. Pero también sabía que, al morir, no dejaría un cadáver, dejaría un latido. Y ese latido sería la primera respiración libre de millones. El anuncio de Vitalis se transmitió a través de cada implante del planeta. Alerta bioseguridad nivel Omega. Todos los cuerpos no certificados son vectores de contaminación. Neutralización autorizada.
En minutos, las calles se inundaron de drones médicos, esferas blancas con agujas de plasma que escaneaban rostros, latidos, historiales. Donde antes había médicos, ahora había verdugos. Los no certificados caían sin grito, paralizados por inyecciones que detenían el corazón en nombre de la salud pública. La ciudad se convirtió en un cementerio de cuerpos libres. Kai y Elara no esperaron a ser cazados. Desde los túneles del subsuelo reunieron a los últimos bioanarquistas, a desertores, a madres que habían arrancado los implantes de sus hijos. Armados con inhibidores de señal, bisturís láser y el furor de quienes ya no tienen nada que perder, lanzaron el asalto final a la Torre Soma. No era una invasión, era un parto, el nacimiento de un mundo sin dueños del cuerpo. Mientras avanzaban por los niveles inferiores, el corazón de Kai latía con un ritmo extraño, casi musical. Ya no era del todo humano ni del todo máquina, era el primer órgano del código negro, un transmisor biológico que resonaba con cada paso. Los implantes de los guardias de seguridad titubeaban al escucharlo, como si reconocieran en su pulso una orden más antigua que la de sus programadores. Algunos se detuvieron, otros se autodestruyeron. En el nivel 7 se toparon con Silas Bourne. Su cuerpo de acero estaba cubierto de cicatrices de datos y sus ojos ardían con la furia de un dios herido. Ustedes no liberan, solo siembran caos biológico. Kai no respondió. Solo abrió el pecho con un gesto, revelando el marcapasos palpitante, ahora envuelto en filamentos de tejido vivo que brillaban con luz negra. El código negro ya no estaba dentro de él. Él era el código. Detrás de ellos, Elara activó la última defensa, una onda de choque neural que desactivó temporalmente los drones cercanos. Ve, el mundo te está esperando, latiendo. Kai asintió y corrió hacia el núcleo, con el corazón marcando el compás de una guerra que ya no se peleaba con balas, sino con latidos. En el corazón del núcleo Soma, donde la luz era pura información y el silencio una prisión de algoritmos, Kai se tendió sobre el altar de fusión por última vez. No había miedo en su pecho, solo un latido limpio, ancestral, que ya no pertenecía a un solo cuerpo. Conectó sus venas a los conductos de datos, permitiendo que el código negro fluyera desde su médula hacia la raíz de la red. Su carne comenzó a deshacerse, no en plasma ni ceniza, sino en pulsos de código vivo, en secuencias cardíacas que se multiplicaban como semillas en el viento digital. La liberación fue silenciosa y total. En cada ciudad, en cada aldea conectada, los implantes certificados parpadearon una vez y se apagaron. No explotaron, no gritaron, simplemente soltaron su control. Millones de personas despertaron con un estornudo, una tos inesperada, una fiebre que no venía de una receta. Algunos lloraron al sentir dolor real por primera vez. Otros rieron al descubrir que podían elegir enfermarse y sanar por sí mismos. La salud ya no era una suscripción, era un derecho escrito en la plasma. Elara, en lo alto de la torre, vio cómo las luces de Vitalis se apagaban piso por piso, como estrellas cayendo en orden inverso. En su cuello, el fragmento de médula de Kai latía suavemente, un eco constante que le decía que él no había muerto, se había diseminado. Se había vuelto aire, pulso, memoria colectiva. La red de plasma ya no era un grupo clandestino, era el latido del mundo entero. Meses después, en un barrio olvidado donde los drones nunca regresaron, una niña nacida sin implantes jugaba bajo la lluvia. De pronto se detuvo, llevó una mano al pecho y sonrió. Había sentido algo, un latido extraño, cálido, que no era el suyo, pero que la entendía. Su madre, que había arrancado su propio marcapasos con un cuchillo de cocina, la abrazó y susurró. Es él.
Es el que nos devolvió el cuerpo. Y en cada rincón del planeta, en cada corazón libre, el eco continuaba. No como un fantasma, sino como una promesa. Mientras alguien latiera por voluntad propia, Kai seguiría vivo. No en los servidores, no en los archivos, sino en la red más antigua y rebelde de todas, la plasma que corre sin permiso. 5 años después, nadie llama ya a Vitalis por su nombre. Sus torres permanecen en pie, pero vacías, cubiertas de enredaderas y grafitis que celebran no héroes, sino latidos. Los implantes no han desaparecido, la tecnología nunca muere, pero ya no obedecen a corporaciones. Ahora se hackean en plazas públicas, se comparten en clínicas comunitarias, se reprograman con melodías de abuelos olvidados. La salud volvió a ser caótica, imperfecta y humana. El ARA dirige una escuela de biotecnología autónoma en lo que antes fue el nivel 4 de la Torre Soma. En las paredes cuelgan diagramas del corazón de Kai, no como reliquia, sino como mapa. Un modelo de cómo el cuerpo puede convertirse en resistencia. Cada primavera, los estudiantes siembran flores negras, mutaciones genéticas diseñadas para florecer solo cuando detectan señales de control biomédico, en los cimientos de las antiguas corporaciones. En el mundo, las enfermedades regresaron. Algunas matan, otras enseñan. Los niños aprenden a leer sus propios síntomas antes que sus nombres. Los médicos ya no recetan obediencia, sino preguntas. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el este, algunos juran que aún se escucha un pulso sincopado en las líneas de energía abandonadas. Un recordatorio de que la libertad no se instala, se late. Nadie sabe si Kai sigue en alguna parte del código residual o si su conciencia se disolvió por completo en la marea de cuerpos liberados. Pero no importa, porque cada vez que alguien decide sangrar sin permiso, toser sin autorización o amar con un corazón no certificado, Kai late de nuevo. Y el mundo, al fin, respira.